Hoy os traemos la guía definitiva de los principales alambres de bisutería actualizada. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Tal y como veíais en el vídeo, hoy vamos a hacer una guía renovada o actualizada de los principales alambres que hay en bisutería. Vamos a ir comentando cuáles son las características principales de cada uno de ellos para que conozcáis cuáles son las ventajas, las desventajas y poder elegir siempre el más adecuado para cada aplicación. Recordad que todos los artículos que vamos a ir viendo los vais a tener en esta primera tarjeta de aquí, así como en la descripción del vídeo. Y por supuesto, cualquier cuestión o duda que todavía no quede clara, nos lo podéis dejar en la parte de los comentarios. Vamos a empezar comentándolos desde los menos utilizados a los más utilizados o de más alta gama. Pero antes de empezar a comentar cada uno de ellos de forma específica, vamos a revisar lo que sería básicamente un alambre. Un alambre es todo aquel componente metálico, normalmente en forma de hilo redondo o plano, que tiene memoria de forma. Es decir, que nosotros lo vamos a poder moldear y trabajar para darle una forma. Por tanto, teniendo clara esta definición, ¿qué cosas no serían alambres? Una de las principales dudas que hay es: ¿el acero de memoria es alambre? Podría considerarse alambre, pero no se trabajaría ni se utilizaría como tal. El acero de memoria son como unas vueltas así de acero que ya viene recocido y con un tratamiento que hace que no se pueda deformar. Por tanto, no tiene memoria de forma. Es un material que se utiliza muchísimo para enfilar, pero no lo trabajaríamos con técnicas propiamente de alambrismo. ¿Qué otro material también a veces se presta un poco a la confusión? El cable de acero. El cable de acero no deja de ser estéticamente parecido a un alambre porque son hilos o fibras de acero muy finas, trenzadas y que vienen cubiertas con un hilo de nylon. No sería en ningún caso alambre porque es un cable para pasar, para enfilar, no para moldear, como será el caso de estos materiales de aquí. Una vez hecha esta diferenciación, cualquier cosa que sea moldeable y normalmente de procedencia metálica será considerada un alambre. Vamos a encontrar los que se utilizan para otras cosas que no son bisutería o joyería, como en el caso del aluminio. El aluminio sería de los menos utilizados, ya que aunque tiene muy buenas propiedades de memoria de forma y es muy maleable y muy fácil de deformar, no sería una buena opción a la larga, ya que no es muy resistente. Siempre tenemos que elegir la combinación o el equilibrio, según la aplicación, entre resistencia y maleabilidad. Por tanto, este alambre de aquí sería el más maleable, pero el más quebradizo o menos resistente. Lo vamos a encontrar obviamente en diferentes grosores y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Además de que os vaya comentando el tipo de metal que es, tenemos que tener en cuenta el grosor, ya que no va a ser lo mismo trabajar con un aluminio de 0,6, de 0,7 milímetros que uno de 1 milímetro, ya que va a ser mucho más consistente. Pero aún así, recordando que es aluminio. Lo vamos a utilizar para manualidades, para iniciarnos en el alambrismo, hacer algunas prácticas, decoración, pero rara vez se va a utilizar en bisutería o bisutería fina. Esto no deja de ser alambre de aluminio que está cubierto y protegido por una pátina o cobertura de color que normalmente es de polímero y que lo aísla o lo protege de que éste cambie de color. De todos modos, cuando se trata de alambres de un grosor mayor, tenemos que tener en cuenta que esta pátina, a la hora de deformarlo o moldearlo, podría llegar a romperse o quebrarse. Por eso es más utilizado en manualidades o en iniciantes al alambrismo y no en un acabado más profesional. Visto el aluminio, vamos a pasar al siguiente o los dos siguientes materiales, que estos ya son de los más utilizados. Aquí tendríamos cobre y bonsai. Bonsai no deja de ser una aleación de metales que es muy buena en cuanto a la aleación, la memoria de forma y la resistencia, y luego también tendríamos el cobre. Hay que recordar también, como en el caso del aluminio, que la mayoría de estos alambres no son
del color que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, estamos viendo alambre de cobre. El cobre, por su naturaleza, sería de un color, valga la redundancia, cobrizo, naranja. En ningún caso tendría este tono plateado o dorado. Lo que hacemos en bisutería es darles un baño de color. Por eso es muy importante que tanto a la hora de trabajarlos con los alambres o manualmente tengamos especial cuidado en no desgastar este baño y al mismo tiempo, una vez la pieza esté hecha, evitar perfume, agua, sumergirlos, porque todos estos agentes desgastarán o podrían estropear a la larga este baño o cobertura de color. Por tanto, muchas veces nos preguntáis, ¿puedo mojarlo? No, rotundamente no. Los alambres, a no ser que sean los que os comentaré después, es súper importante evitar agua, perfume y todos los agentes cosméticos o químicos posibles. Sí que es verdad que hay maneras de protegerlos con baños o con alguna pátina, pero siempre será más recomendable tener estos cuidados para alargar la vida útil de las piezas. A partir de aquí veríamos grosores de 0,3 milímetros, 0,6, 0,8 y esto también lo tenemos que tener en cuenta porque va a variar su uso. Siempre que queramos hacer una estructura, una pieza consistente, como luego os vamos a enseñar, vamos a utilizar grosores a partir del 0,7 en arriba, 0,8, cosas así. Siempre que tengamos que decorar o hacer trabajos más elaborados o de filigrana, vamos a utilizar grosores mucho más finos, que van a ser también más fáciles de trabajar. Una vez visto el cobre o el bonsai, que serían tal vez los más utilizados en alambrismo, nos vamos a pasar a un grado mayor de dureza y seguiremos con el latón. El latón, a diferencia del cobre, aunque sea exactamente del mismo grosor, presenta una mayor dificultad a la hora de moldearlo, por lo que tal vez sería más recomendado para trabajos o personas un poquito más expertas, ya que nos va a costar un pelín más a la hora de moldear. No tiene, por tanto, tan buena memoria de forma. Sin embargo, nos va a servir para otro tipo de estructuras mucho más resistentes, como un anillo o algún tipo de pieza que no nos interese que se deforme si recibe algún golpe o colisión. En este caso tendríamos 0,7 milímetros o 0,8. Obviamente en este caso, a mayor sea el grosor, todavía va a ser mayor esta resistencia a la deformación. Por tanto, siempre es indicado, aunque elijamos un material más duro o más blando, tener en cuenta no solo el metal, como os decíamos, sino el grosor o el calibre. Tema de milímetros y calibres. Esto también es un tema un poco controverso. Nosotros siempre nos referimos en milímetros porque es la medida más estándar a nivel europeo, pero podréis encontrar muy fácilmente en internet las tablas de equivalencias o de conversión entre calibre y milímetros. Los milímetros van en proporción, es decir, a mayor milímetro, mayor grosor. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que el calibre va al revés. Cuanto mayor número sea el calibre, menor es el grosor del alambre. Eso sí que va al revés y a veces nos puede dar un poco de confusión. Y además de estos de latón, ya nos iríamos a un grado mayor de dureza y nos iríamos a una de las nuevas incorporaciones o de los últimos materiales que hemos incorporado a la colección, que sería el alambre en acero inoxidable. Cosas de este alambre diferente al resto. En este caso, tal y como os comentábamos, sí que estamos viendo el color real del metal, lo que significa que este no va a verse alterado o no se va a modificar con el uso o con el contacto con agentes químicos. Por tanto, esta es una muy buena opción y que está teniendo mucho éxito, ya que no tenemos el riesgo de que cambie de color como en los otros. Obviamente, aquí, si tenemos esa ventaja, siempre hay que pagar un peaje o sacrificar alguna cuestión. Y es que, aunque está trabajado a nivel de fabricación para que lo podáis moldear fácilmente, va a ser un poco más difícil o duro a la hora de cortar. Pero es algo que hay que elegir que nos compensa más según la aplicación o trabajo que queramos hacer. Hasta aquí se considerarían alambres de bisutería o de manualidades. Pero ahora ya nos vamos a un grado más, que sería el de la joyería. ¿Qué diferencia los alambres de bisutería de los de joyería? Básica y sencillamente. Estamos hablando en este caso ya de alambres nobles, como la plata de ley. La plata de ley no deja de ser la mejor aleación o la más equilibrada, ya que es la 925. Es la que se considera que tiene mayor equilibrio en pureza, con la aleación con los otros materiales, y al mismo tiempo la que nos presenta mayores características de moldeado, pero al mismo tiempo de resistencia.
ya que la plata pura sería sino demasiado blanda y no nos daría consistencia para trabajar. En este caso vamos a encontrar dos grosores o calibres de alambre de plata en 0,7 y en 1 milímetro. Obviamente ambos grosores serían para estructuras, no tendríamos un alambre tan fino como de 0,3 o de 0,4 para hacer decoraciones, sino que nos servirían para hacer ganchos, pernos, anillos, engarces, todo lo que sería estructura más fuerte o incluso piezas mucho más trabajadas con algún tipo de filigrana. En este caso, lo que tendríamos que tener en cuenta, como en el caso del acero, es que sí que estamos viendo el color real del metal, por tanto no va a cambiar de color, pero sí puede pasar que este, por el uso o por el oxígeno, se oscurezca. Muchas veces la plata se ensucia popularmente, que significa que se oscurece. Tenemos muchos limpiadores y productos para volver a restablecer el color original o brillante de la plata, pero en estos tres casos de aquí no tendríamos el problema del desgaste de baño. Recordad que es muy diferente que se ensucien a que se les desgaste el baño. Cuando es sucio lo podremos limpiar, lo podremos volver a restaurar a su color original, pero cuando está el baño desgastado no habría nada que hacer. Por tanto, en estos casos hay que protegerlos antes, tanto a la hora de trabajar como a la hora de usarlos y guardar o almacenar estas piezas de bisutería, y estos tendríamos que tener los elementos para limpiarlos. Visto brevemente esta pequeña guía, voy a enseñaros algunos ejemplos realizados con algunos de ellos para que os hagáis una idea, aparte de la teoría o la parte más teórica, de qué ejemplos o ideas de aplicación podéis realizar con cada uno de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos de toda la parte teórica que comentábamos. Por un lado tenemos muestras o ejemplos hechas con cobre de 0,3, 0,4 y por otro lado del mismo grosor, pero en este caso en latón, y veremos las diferencias que aunque mantengan o compartan el grosor, al cambiar de metal nos da características diferentes. Uno de los más utilizados, como os decíamos, es el cobre, en grosores muy finitos que nos sirven para realizar técnicas enroscadas de alambrismo muy básicas, trenzados, estructuras para pulseras, estructuras de anillos tipo bonsai o también todo lo que serían las famosas cadenas de rosario, engarce cerrado, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos usos? Tal y como os decíamos, siempre hay que trabajarlo tipo multifibra o muy enroscado, ya que es un material que si no lo aseguramos o no lo cerramos, podrá abrirse o estirarse con mucha facilidad debido a su memoria de forma, que es buena para trabajar, pero contraindicada para según qué aplicaciones. A partir de aquí, siempre que vayamos a rematarlo, vamos a esconder las puntas y vamos a trabajarlo con herramientas específicas para evitar que este alambre pueda llegar a romperse, ya que si lo apretáramos con mucha fuerza o tensión, podría llegar a romperse. Aquí entra en juego una de las herramientas más utilizadas en alambrismo, que es el alicate con punta de nylon, que también lo vais a encontrar en la tarjeta superior y en las tarjetas de la descripción de la cajetilla de información. El mismo material nos va a dar muchísimos usos y es súper versátil para trabajar, incluso para cosas de decoración o otras técnicas que no son de bisutería, también se utiliza muchísimo. El mismo grosor, pero en este caso en latón, en lugar de en alambre directamente en bastones o engarces, también nos permite un moldeado mucho más fuerte, más consistente, que nos permite crear estructuras más fuertes o más compactas que las que crearíamos con el mismo cobre. Por tanto, el mismo grosor nos da una característica con un plus de resistencia al cambiar de cobre a latón. Nuevamente vamos a ver otra comparativa en la que todos los elementos tienen el mismo grosor, pero simplemente cambiando de material tendremos grosores y comportamientos diferentes en la pieza. En este caso, estamos hablando de alambre de cobre de 0,7 milímetros. Se trata de un alambre que va a ser muy fácil de moldear, por lo que va a ser ideal para hacer todas estas filigranas en espiral y convertir las piezas en eslabones para que nos den una estructura con movimiento resistente, pero que no nos cueste en exceso a la hora de trabajar. El mismo modelo o el mismo patrón, en este caso para pulsera, lo podríamos hacer con acero inoxidable o latón. ¿Cuál es la principal diferencia y por qué hemos elegido uno u otro?
Aquí en el caso del pendiente, al ser una cadena o eslabones que van a ir colgados de las orejas, no van a tener ningún tipo de enganche, desgaste, tensión. Por tanto, con un alambre más blandito trabajaremos mucho mejor. Sin embargo, al hacer una pieza central de una pulsera que además va con un cierre ajustable, todos estos eslabones, aunque mantienen la estructura, van a recibir más tensión y más presión que en el caso del pendiente, por lo que con un alambre de cobre nos la podríamos jugar a que esta pieza se deformara o que con el uso perdiera un poquito esta estructura original. Por tanto, si nos decantáramos por un alambre de latón o de acero, conseguiríamos con el mismo grosor una estructura mucho más compacta y mucho más fuerte. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Eso sí, este modelo va a ser mucho más fácil de realizar gracias a la maleabilidad del metal. Sin embargo, en este caso, si elegimos un alambre de acero o de latón, nos va a costar mucho más moldear una filigrana tan elaborada o tan trabajada, por lo que tendremos que encontrar el equilibrio entre el alambre y el material que elegir y nuestra habilidad actual. Un tercer modelo con el mismo grosor sería, por ejemplo, este anillo de plata de ley. En este caso necesitaríamos algo un poco consistente y duro para que no se deformara, ya que los anillos reciben golpes e impactos y podría llegar a deformarse en caso de que no fuera una estructura lo suficientemente fuerte. Pero al mismo tiempo, las manos son una de las zonas donde más sudoración tenemos, nos lavamos las manos, más desgaste puede tener un alambre que esté bañado en color. Por tanto, utilizar una opción como la plata de ley o como el acero que no cambien de color, que como mucho se ensucien, será una muy buena opción para los anillos. Si quisiéramos algo muy trabajado y necesitáramos maleabilidad, tal vez podríamos optar por una plata de ley. Sin embargo, si hay que hacer muy poca filigrana y simplemente queremos estructura rígida, podríamos optar por un alambre de acero. Todos estos modelos y algunos de los que habéis visto en la pantalla anterior, los vais a aprender a hacer en nuestro curso de alambrismo, en el que volvemos a trabajar y hablar de los metales y aplicar cada uno en un modelo en concreto. Lo podéis hacer de forma online si no estáis físicamente en España o en Barcelona, y también de forma presencial en nuestros talleres. Ahí se va a ver de forma mucho más concreta la aplicación, las herramientas y algunas pautas o técnicas para trabajarlos y rematarlos cada uno de ellos de forma adecuada. Y por último, sí, una de las estructuras más utilizadas en bisutería, como son los engarces. Los engarces mayoritariamente van a ser de un grosor de 0,6, 0,7 como mínimo, y los vamos a tener que utilizar con alambres consistentes. Podemos comprar los bastones ya cortados con la forma, como engarce o como bastón, o hacerlos nosotros directamente con alambre. En este caso va a depender muchísimo del tipo de avalorio o peso que vayamos a hacer. Sin embargo, aquí es donde vamos a tener más opciones, ya que si necesitamos que sea más maleable, podemos optar por un cobre y hacer engarces mucho más fácilmente, pero si por ejemplo va a ser una pieza muy pesada o que va a aguantar una estructura de cristal con bastantes avalorios, tal vez habría que decantarse ya por un latón o un acero para que fuera un poquito más fuerte o consistente el engarce. Sin embargo, si son piezas más ligeritas, también lo podremos hacer con otro que sea de latón más fino, de cobre más fino, pero en este caso tendríamos mucha más variabilidad de alambres siempre y cuando sean de un grosor y una consistencia en proporción o en relación al material que vayamos a hacer. En este caso, como veis, por ejemplo, aquí hay un pendiente que tiene la estructura de latón porque nos interesa que sea duro, que sea consistente, pero todo este trabajo tan minucioso en el que hay incorporadas estas piedras o cristales está realizado con alambre de cobre. Todas las piezas que os estamos enseñando tienen ya un tiempo, y eso era importante para nosotros, enseñaros piezas que no fueran entre comillas recién hechas, para que veáis que realmente tiene una buena duración, pero va a depender mucho del cuidado que le demos. Obviamente, el primer paso es trabajarlos con cuidado y con las herramientas correctas para evitar este desgaste. Pero otro aspecto muy importante, aparte de llevarlo sin mojarlo y sin que le caigan perfumes o cosméticos, es a la hora de guardarlo.
Los alambres es muy importante, como os decíamos, que los guardemos en alguna bolsa de plástico o de algún otro material que aísle lo que sería el aire o el oxígeno para que no acelere su oxidación o su desgaste. De esta manera vamos a alargar muchísimo más la vida útil de estos complementos que hayamos hecho con alambres. Esperamos que os haya parecido interesante el vídeo y por supuesto que hayáis descubierto algún material o alguna característica que tal vez no conocíais de alguno de ellos. Y tal y como os decíamos, si os gusta este tipo de contenido o queréis algún otro tipo de guía más específico de alguno de los alambres o algún truco o cuestión para trabajar alguno de ellos, también os lo podéis dejar como sugerencia en la parte de los comentarios. Y por supuesto nos ayudaréis mucho suscribiéndoos y dejándoos vuestro like para seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.